Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las implicaciones tributarias que tiene el cese de actividad. Y es que amigos, como sabéis, más de 1 millón de autónomos habéis podido acceder a ese cese de actividad y bueno, algunos ya han cobrado todas las mensualidades que estaban pendientes, otros todavía no. Algunos ya tienen esa devolución de las cuotas a la Seguridad Social, otros todavía están esperando, pero bueno, en el fondo todos, ese 1 millón de autónomos han tenido acceso a esa prestación o la van a tener y bueno, pues esto tendrá cierta repercusión fiscal a la hora de preparar los diferentes modelos y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Eso sí, para recordaros, si no lo tenéis claro, en qué consiste ese cese de actividad, aquí tenéis un vídeo en el que explicamos cómo funciona este cese de actividad especial, este cese de actividad por coronavirus. Y bueno, pues lo que muchos autónomos se preguntan, ¿cómo tenemos que declarar ese cese de actividad? Bueno, pues una vez más tenemos que decir que la normativa no es clara, no lo tenemos claro. Hay mucho vacío que se tendrá que resolver en las próximas semanas o bueno, que tendremos que entender que este cese de actividad por fuerza mayor, por coronavirus, pues tenga la misma implicación fiscal que tiene el cese de actividad normal de los autónomos, que por cierto es un cese de actividad diferente, un cese de actividad que implica precisamente eso, el cese de actividad, la baja en Seguridad Social y en Hacienda por parte del autónomo, que ya hemos comentado en este vídeo, en este canal, perdón, durante mucho tiempo que bueno, no terminaba de funcionar. Aquí os dejo un vídeo en el que explicamos cómo funciona ese cese de actividad, digámoslo, normal. Pero claro, las dudas surgen para ese 1 millón de autónomos que se han acogido al cese de actividad y que ahora pues tienen que declarar ese IRPF por ese cese de actividad y realmente no saben cómo hacerlo. Bueno, pues hay dos variantes. La primera, si bueno, pues ese cese de actividad lo tendríamos que declarar en nuestros impuestos trimestrales, en nuestro 130, o bueno, pues si finalmente tendrá que hacerse en la declaración de la renta. Bueno, pues vamos con ello. Y bueno, pues en principio, como os decía, no hay una norma clara, no hay un criterio claro y si nos tenemos que acoger a lo que funciona en el otro cese de actividad, el cese de actividad normal, pues estaríamos hablando de que se considera un rendimiento del trabajo, igual que el paro para los trabajadores por cuenta ajena, y entonces lo tendremos que declarar en la declaración de la renta y no en el modelo 130. Si lo tuviéramos que declarar en el modelo 130, pues claro, tenemos un problema y es que ahora llega el segundo trimestre, terminará, bueno, lo tendremos que declarar ahora en julio, del 1 al 20 de julio tendremos que presentar ese 130 y si este cese de actividad no lo consideramos rendimiento del trabajo, lo tendremos que declarar en el modelo 130, con lo que bueno, pues estamos un poco a la espera de que se pronuncie la Administración, de que se pronuncie Hacienda y nos diga efectivamente cómo nos tenemos que tomar ese cese de actividad, si lo tomamos como un rendimiento del trabajo o si lo tenemos que declarar como bueno, pues un rendimiento de nuestra actividad empresarial. Esta es una de las partes, Hacienda, pero bueno, el cese de actividad también implicaba esa exoneración de la cotización a la Seguridad Social que bueno, pues ya no lo hacíamos nosotros, sino que lo hacían las mutuas. Sabemos que en muchos casos nos cobraron esa cuota, pero después o se ha devuelto o se va a devolver, y en otros casos directamente no se cobró esa cuota porque, como os decía, es la mutua la que pagaba esa cotización. Bueno, pues, ¿cómo tenemos o cómo va a afectar esta exoneración del pago de la cuota a la Seguridad Social, aunque hemos estado cotizando? Pues ahora lo vemos. Y bueno, pues recordemos que una de las ventajas que tenía ese cese de actividad era la exoneración del pago de la cuota a la Seguridad Social como autónomos. Este pago lo realizaban las mutuas y, bueno, pues en algunos casos directamente no nos han pasado esa cuota al cobro, en la mayoría de los casos la han pasado al cobro y luego se ha ido procediendo a su devolución.
Independientemente de cuándo se produzca la devolución, bueno, pues es una cuota que no vamos a pagar nosotros y que de alguna manera tenemos que reflejar en nuestras declaraciones, en este caso del modelo 130. ¿Se han pronunciado al respecto? No. ¿Qué va a pasar con ese medio mes de cotización a la Seguridad Social que seguramente en el primer trimestre declaramos como pagado, porque en la mayoría de los casos lo pagamos a la Seguridad Social, pero que después nos fue devuelto un par de meses después? Bueno, pues tendremos que regularizar toda esa situación en nuestra declaración del 130, en la que pues se verán minorados esos gastos que podíamos deducirnos por el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En este caso, del trimestre completo, de abril, de mayo y de junio, y bueno, pues en algunos casos esos 15 días de marzo que efectivamente no hemos tenido que pagar y que seguramente sí que declaramos en el primer trimestre como un gasto, porque realmente lo tuvimos y lo tuvimos que pagar. Así que ojo con las devoluciones de la Seguridad Social, que las vamos a tener que tener en cuenta en nuestra declaración del IRPF. Recordemos, segundo trimestre empieza el periodo el día 1 de julio y termina el día 20, y será ahí donde tengamos que regularizar todas estas cuestiones con la Seguridad Social en los gastos del modelo 130. Así que, amigos, seguimos a la espera de que se pronuncie la Administración, de que nos ponga las reglas claras, pero bueno, mientras no sea así, nuestra recomendación es que actuéis como que este cese de actividad de fuerza mayor por el coronavirus va a tener las mismas implicaciones que el otro cese de actividad, me refiero a esas implicaciones fiscales, con lo que vamos a considerar que esa paga, esa ayuda que nos han dado será un rendimiento del trabajo y por lo tanto lo tendremos que declarar en la declaración de la renta y no en nuestro modelo 130. Eso sí, la exoneración del pago de las cuotas a la Seguridad Social sí que tendremos que reflejarlo en el modelo 130 trimestral de este segundo trimestre, y bueno, pues esas cuotas que no hemos pagado, que nos han devuelto, pues no las podremos utilizar como gasto deducible en el 130, y los 15 días que nos han sido exonerados del mes de marzo, pues tendremos que compensarlos en este trimestre para que al final, bueno, pues ese efecto acumulativo que tiene el 130 pues pueda absorber este cambio de condiciones que se produjo para los autónomos en el pago de esa cuota a la Seguridad Social, que recordemos, se sigue haciendo, seguimos cotizando, hemos seguido cotizando aunque estuviéramos en cese de actividad a la Seguridad Social, pero en este caso han sido las mutuas las que han pagado esa cotización por nosotros, por lo que está claro que no nos podemos deducir ese gasto porque no hemos sido nosotros quienes lo hemos pagado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante las implicaciones fiscales que tiene el cese de actividad, por un lado para el IRPF y por otro lado, pues con esas cuotas bonificadas o esas cuotas exoneradas a la Seguridad Social que nos ha proporcionado esta medida, el cese de actividad, a casi, o un poquito más, de 1 millón de autónomos durante este periodo de COVID, durante esta alarma sanitaria. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Para los autónomos y para los empresarios, aquí tenéis la lista de reproducción. Adiós, adiós.